Caos absoluto en Washington. Casi 20 supermercados cierran sus puertas repentinamente, como si estuviéramos en Caracas o La Habana. ¿Cómo puede ser que en la que se considera la principal potencia mundial, los establecimientos de alimentos, se vean obligados a cerrar por temor a saqueos perpetrados por delincuentes armados con gas pimienta y martillos? Mientras tanto, las cámaras de seguridad solo registran el colapso en tiempo real. Lo que ocurre en Estados Unidos ya no es simplemente una crisis de seguridad, sino una clara manifestación de la desintegración social que amenaza con extenderse, y una advertencia directa para países como México sobre las consecuencias cuando gobiernos progresistas permiten que la delincuencia controle las calles. En Seattle, el robo a plena luz del día de joyas valoradas en $2 millones fue apenas el inicio de una ola de terror. Trabajadores huyendo desesperados por salidas traseras, tiendas saqueadas, comida robada, supermercados cerrados y la policía que no llega a tiempo. ¿Y qué responden los líderes políticos? Echan la culpa al sistema, al presidente, a los impuestos. Pero la realidad es más simple y mucho más inquietante. Estados Unidos está perdiendo el control de su propia estabilidad. Fred Meyer, una de las principales cadenas de supermercados, ha cerrado sucursales enteras en zonas vulnerables de Washington porque resultan financieramente inviables. El motivo: robos masivos, regulaciones excesivas y la incapacidad total del Estado para mantener el orden. Incluso Kroger ha admitido que más de 60 tiendas a nivel nacional están en riesgo de desaparecer, y los más afectados son las comunidades vulnerables, los empleados despedidos y las familias que se quedan sin acceso a alimentos básicos. ¿Qué clase de nación permite que esto suceda mientras sus políticos hablan de progreso y justicia social? Las cifras revelan la cruda verdad. La zona metropolitana de Seattle es ahora la quinta más costosa de todo Estados Unidos, el sexto estado con los precios más altos en supermercados y el tercero con la gasolina más cara del país. ¿Dónde queda el sueño americano? Para miles de personas en barrios como Kent Mill Creek o Tacoma, el acceso a alimentos básicos y empleos estables ya es una ilusión. Y lo más grave es que mientras la policía promete justicia en foros públicos, la realidad es otra. Una ciudad convertida en refugio para la delincuencia, donde las cámaras captan robos y agresiones. Pero nadie termina en la cárcel. ¿Cómo puede funcionar una sociedad si robar millones de dólares en plena luz del día solo significa ser arrestado, liberado y repetir el delito la semana siguiente? Esto no es una exageración, es la nueva normalidad en muchas ciudades estadounidenses. Incluso actos extremos como quemar banderas o lanzar polvo blanco en las calles durante protestas se toleran sin repercusiones. ¿Y quién sufre las verdaderas consecuencias? El ciudadano común, el trabajador honesto, la madre soltera que no encuentra leche en los estantes vacíos, el inmigrante que luchó por integrarse y ahora vive atrapado entre violencia e inflación. Desde una perspectiva mexicana, este colapso no es solo una noticia lejana, es un espejo incómodo que nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias decisiones políticas. Queremos traer este modelo fallido a nuestro país, dejando que las ideologías opaquen el sentido común y entreguen nuestras calles al desorden. Porque lo que sucede en Seattle, lo que ocurre en Washington, podría fácilmente replicarse en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey si ignoramos las señales de alerta. El crimen organizado no entiende de fronteras y la corrupción política trasciende países. Por eso es vital que los líderes latinoamericanos aprendan de este caos antes de que sea demasiado tarde. Lo más aterrador no es que se cierren supermercados, sino que la confianza en el sistema se ha perdido por completo. Cuando gigantes empresariales como Kroger deciden abandonar comunidades enteras porque no pueden operar en medio de la inseguridad, eso no es solo una estrategia comercial, es una rendición del Estado ante el desorden, una derrota del modelo capitalista frente al caos urbano. Y mientras los políticos locales culpan a factores externos como la inflación global o las políticas federales, los hechos demuestran una realidad mucho más clara. El crimen en estas ciudades progresistas ha sobrepasado el límite de la tolerancia. Seattle, que en otro tiempo fue símbolo de innovación tecnológica y apertura social, hoy se muestra como un experimento social que no ha dado resultados. Resulta paradójico que mientras critican a países como México por sus problemas de inseguridad, ellos mismos están permitiendo que surjan verdaderas zonas de conflicto dentro de territorio estadounidense. En vecindarios donde antes la rutina era salir sin preocupaciones a comprar lo esencial, ahora los residentes evitan supermercados vacíos y los trabajadores expresan su desesperación frente a las cámaras al perder sus empleos sin previo aviso.
Solo en una tienda de Fred Meyer, más de 220 empleados serán despedidos en el mes de septiembre, y la respuesta oficial se limita a ofrecer traslados que fragmentan los horarios y empeoran las condiciones laborales. Esta es la fórmula perfecta para el colapso. Empleados sin estabilidad, clientes sin acceso a alimentos, empresas que pierden rentabilidad y políticos que no ofrecen soluciones. Frente a la incapacidad para controlar la delincuencia, ¿qué propone la autoridad? Multiplicar las cámaras de vigilancia, un sistema que graba cada instante pero que no logra impedir los delitos. Se ven imágenes de robos a plena luz del día, ataques en restaurantes y calles, cámaras que captan cómo una bandera estadounidense arde durante una protesta sin que nadie intervenga. ¿De qué sirve registrar el delito si no hay intención de castigar a los responsables? Es una simulación de justicia, una ilusión de control que desde cualquier perspectiva resulta más peligrosa que el crimen mismo. Porque si el sistema judicial no impone sanciones, ¿qué frena a los delincuentes? ¿La vergüenza o el temor a ser grabados? Ellos saben que serán liberados en pocas horas y podrán reincidir sin consecuencias. Este ciclo judicial sin fin está minando la poca cohesión social que queda, y el impacto va más allá de los saqueos. La crisis de acceso a alimentos ya es una realidad palpable. Las zonas donde cierran supermercados son calificadas por las autoridades sanitarias como desiertos alimentarios. ¿Cómo puede la nación más rica del mundo permitir que barrios enteros carezcan de alimentos? ¿Cómo es posible que un país que gasta miles de millones en armamento no proteja tiendas básicas? Como experto en política mexicana, no puedo evitar comparar con nuestra realidad. También hemos enfrentado décadas de violencia y falta de protección, pero al menos no fingimos que todo está bien mientras la realidad se desmorona frente a nosotros. En Estados Unidos, en cambio, hay una mezcla peligrosa de soberbia política y negación colectiva. Se insiste en que el control está vigente, mientras ciudadanos comunes viven atemorizados y pagan más por alimentos, gasolina y vivienda. Mientras tanto, los políticos celebran reformas que solo han incrementado impuestos y desigualdad como los nuevos gravámenes al combustible que hacen que llenar el tanque en Washington sea más caro que en casi cualquier otra parte del país. ¿Acaso eso es justicia social? Ese es el modelo que desean exportar. No se trata de un camino hacia la prosperidad. Lo más preocupante es que estas políticas están ganando aceptación en ciertos sectores de América Latina, incluida México, sin reconocer el desastre que están provocando al norte del río Bravo. ¿Realmente queremos adoptar un modelo que solo ha generado escasez, inseguridad y desempleo? La versión oficial en Estados Unidos asegura que estos cierres de tiendas, los robos masivos y la inflación desenfrenada son meros efectos colaterales de la economía global. Pero la realidad es mucho más dura. Esto refleja una incapacidad política enorme para enfrentar la situación. La policía misma reconoce que a pesar de las cámaras y arrestos rápidos, los delincuentes vuelven a las calles casi de inmediato. Es un ciclo sin fin donde el criminal no teme porque no hay castigo real, y el ciudadano honesto vive en un constante estado de alarma. Este es el momento en que la comparación se vuelve inevitable. Durante mucho tiempo, México ha sido señalado como un ejemplo de corrupción y falta de seguridad. Pero ahora observamos cómo la que se consideraba una superpotencia está cada vez más cerca de reflejar aquello que siempre criticó. ¿Cómo es posible que un país que se jacta de su democracia y Estado de Derecho permita que sus ciudadanos tengan que pelear por cosas básicas como el pan, la leche o la gasolina, como si fueran lujos inalcanzables? El costo de vida en Washington está entre los más elevados del país, y en vez de aliviar esta carga, los gobernantes locales han incrementado los impuestos sobre el combustible y han implementado políticas que encarecen los alimentos. Esto ha generado una mezcla explosiva: salarios estancados, precios altos y comunidades enteras abandonadas a su suerte. Desde la perspectiva mexicana, esto representa un ejemplo alarmante de cómo la retórica ideológica puede impactar de forma negativa en la vida cotidiana de la gente común. Pero no es solo una cuestión económica. El desorden social se hace evidente en cada rincón. Protestas que terminan con la quema de banderas en las calles, saqueos a plena luz del día, consumo de drogas y violencia en espacios que antes eran lugares seguros para familias enteras. En ciudades como Seattle, la población ya no vive con esperanza, sino con resignación. Esa resignación que sientes cuando el supermercado más cercano cierra porque no es rentable vender comida si gran parte de los productos son robados. O la resignación que te invade cuando un político promete seguridad, pero lo único que hace es instalar cámaras para grabar tus desgracias en alta definición. ¿Y qué significa todo esto para México? Significa que debemos abrir los ojos.
Durante años, ciertos sectores en nuestro país han admirado el modelo progresista estadounidense, hablando de justicia social y protección a las minorías como si fuese el camino seguro hacia el progreso. Pero hoy ese mismo modelo ha generado comunidades sin alimentos, trabajadores despedidos y un costo de vida insoportable. ¿Queremos repetir ese error? ¿Deseamos que nuestras ciudades se conviertan en laboratorios del fracaso ideológico? El colapso que se vive en Washington no es solo un caso aislado, es un síntoma claro de un sistema político desconectado de la realidad. Cuando los líderes están más preocupados por ganar puntos en debates ideológicos que por garantizar la seguridad y el acceso a bienes básicos, el resultado es siempre el mismo: caos, desesperanza y finalmente la huida de empresas y ciudadanos. No podemos olvidar que ya se habla de una migración silenciosa de familias que abandonan estados como California y Washington para mudarse a lugares con menos impuestos y más seguridad. Esta migración interna en Estados Unidos refleja algo que México conoce muy bien. Cuando el gobierno falla, las personas buscan sobrevivir como sea, incluso si eso implica dejar atrás su hogar. La diferencia es que en México esa migración suele ser hacia el norte, hacia el mismo país que ahora muestra grietas profundas en su estructura social. La pregunta inevitable es ¿qué ocurrirá cuando la crisis estadounidense se profundice y ya no pueda recibir más migrantes porque ni siquiera puede alimentar a su propia población? Lo que hoy vemos en Washington y en gran parte de Estados Unidos va mucho más allá de robos o cierres de supermercados. Es un síntoma profundo de un sistema que se tambalea, de un modelo político que ha perdido la capacidad de responder a las necesidades básicas de sus ciudadanos y de un país que alguna vez fue ejemplo de estabilidad, pero que ahora se parece peligrosamente a lo que solían llamar con desprecio estados fallidos. En esta serie hemos visto cómo cadenas como Fred Meyer o Kroger han tenido que cerrar tiendas debido a las pérdidas provocadas por saqueos masivos, cómo cientos de trabajadores han sido despedidos sin alternativas reales y cómo barrios enteros se han convertido en desiertos alimentarios donde obtener pan o leche se ha vuelto una odisea. Hemos visto a la policía mostrar con orgullo un sistema de cámaras que graba cada segundo del crimen urbano, pero que no soluciona la raíz del problema: la impunidad. Hemos sido testigos de la quema de banderas en las calles, protestas que rápidamente escalan a actos vandálicos y líderes políticos limitándose a discursos vacíos mientras la gente común paga el precio de su incompetencia. Como experto en política mexicana debo afirmarlo con claridad. Lo que sucede en Estados Unidos no nos es ajeno, no es un espectáculo lejano que podamos observar desde la comodidad de nuestra frontera. Es un reflejo, una advertencia. Un futuro posible que podría repetirse en México si seguimos ciegamente los mismos caminos que han llevado al colapso a Seattle y a tantas otras ciudades norteamericanas. Porque al final, los problemas que hoy azotan a Washington, crimen fuera de control, inflación, políticas regresivas disfrazadas de progresistas, son los mismos que conocemos desde hace décadas en México. La diferencia es que ellos siempre se vieron como inmunes, como si sus instituciones fueran intocables y su democracia perfecta, pero ahora la realidad les golpea con brutal crudeza. ¿Qué enseñanzas debe sacar México de este caos? Primero, no se puede administrar un país sin priorizar la seguridad de sus ciudadanos. Una nación que no asegura el orden está destinada a enfrentar una crisis económica y social profunda. Segundo, los discursos llenos de ideologías no ponen comida en la mesa ni cubren los gastos diarios. Lo que se necesita son políticas concretas que garanticen el acceso a alimentos, empleo y vivienda digna. Tercero, la justicia no puede dejarse al azar de cámaras de vigilancia o grabaciones virales. El delito solo se combate con sanciones, efectivas y reales. Cuarto, cuando un sistema fracasa, resulta absurdo intentar replicarlo sin cuestionarlo. México debe observar con atención lo que sucede al norte antes de adoptar modelos políticos que han tenido costos elevados para la población común. Millones de estadounidenses hoy luchan contra precios de gasolina cada vez más altos, impuestos crecientes y una inflación imparable. Familias enteras viven con temor al salir de noche. Trabajadores pierden sus empleos debido al cierre de negocios y la confianza en las instituciones se desploma. Mientras tanto, el mundo observa con atención. Algunos celebran esta situación porque la ven como la caída de un gigante, pero otros, como yo, la miramos con inquietud. Pues un Estados Unidos debilitado no solo afecta a sus propios ciudadanos, sino que también desestabiliza a toda la región. México depende en gran medida del comercio con Estados Unidos. Millones de mexicanos residen allá, y la interdependencia económica hace que su crisis sea también en parte nuestra crisis. Este análisis no busca únicamente señalar errores,
sino advertir sobre el peligro real que enfrentamos. Si en México no exigimos políticas más efectivas, si no detenemos el avance del crimen, y si no ponemos a la gente por encima de intereses ideológicos, corremos el riesgo de caer en una espiral similar de deterioro. Por eso quiero dejar una pregunta abierta a nuestra audiencia para iniciar el debate. ¿Creen que lo que ocurre en Washington es un problema local y pasajero, o será el comienzo de un colapso más profundo que marcará el fin del liderazgo estadounidense y arrastrará a países como México en su caída?